Le damos oficialmente la bienvenida a la 16ª clase de esta escuela de liberación, donde hemos tomado por lema: conoceréis la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si alguien precisa un lápiz o virome o hoja, yo tengo. Amén. ¿Está? Hoy el tema que vamos a estar tocando, como dijo el apóstol hace un instante, es un tema fundamental, porque de lo que hoy vamos a estar hablando será justamente, como bien le digo, la presencia de Dios podrá ser parte de nuestra vida o no. Es decir, no es que yo mueva a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Es correcto cuando dicen, pero Dios está en todos lados. Sí, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Acuérdese que hay una expresión que dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y cuando decimos alabanza, que es muy bonito poder cantarle al Señor, cuando decimos alabanza, no estamos hablando de cantar solamente. Alabarle se puede alabarle de muchas maneras a nuestro Dios. Amén. Pero hoy lo que vamos a hablar es... Alabar es ensalzar las virtudes, los componentes más resaltantes de una persona. Cuando Jesús enseñó la oración, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Le estaba alabando a Dios y no estaba cantando. Él estaba alabándole, le estaba glorificando, le estaba exaltando a Dios y no estaba cantando. Estaba enseñándole a los discípulos cuál era la forma de poder entrar a la presencia de Dios a través de la oración. Lo que hoy vamos a hablar es adoración y servicio. Le voy a dar una referencia primeramente, que alguien puede ser un servidor, pero puede no tener adoración. Escríbalo. Alguien puede ser un servidor, pero no puede ser quizás un adorador. Y cuando uno sirve pero sin tener adoración, es solo y simplemente un servicio donde no hay impartición. Y uno de los principios del Evangelio es la impartición. La impartición significa transferir lo que alguien tiene. Nadie puede, sin adoración, poder transferir a otros lo que no tiene. Amén. Y la adoración con servicio es maravilloso. Pero así como te dije que puede existir servicio sin adoración, es inevitable, escuche bien, que cuando hay adoración, el servicio no deje de ser una transmisión y una impartición. Amén. Es decir, sin adoración no estamos exentos de poder servir, pero lamentablemente no hay una impartición, por lo menos para reflejar a Dios. Cuando se adora continuamente, lo que hay es una acumulación de presencia de Dios. Es ahí donde eso siempre se le dice la unción. La unción no viene por un momento de adorar a Dios, sino es un cúmulo de tiempo sumado que va nutriendo a la persona de esa presencia. A eso se le llama unción. Es una capacidad revolucionaria, o sea, como decía el apóstol, de impartición. Amén. La unción es la que imparte. Una persona pasa a la otra sin que la toque y desprende o digamos, emite virtud y sana y ministra a las otras personas, que era lo que pasaba con Pedro, ¿verdad? Pedro con su sombra, con sus ropas. Jesús con su manto sanó a una mujer con 12 años de flujo. Es decir, y él no hizo nada, la mujer tocó el manto. Y las ropas de Pablo eran llevadas a los enfermos y cuando tocaba a los enfermos eran sanados. Y eso sigue estando vigente. Cuando yo hablo de impartición, justamente hablo de eso, ¿verdad? Hablo de una transferencia. Hay un caso muy particular en el Antiguo Testamento de un profeta que fue enterrado, muerto, y sus huesos resucitaron a otro hombre, a otro muerto que trajeron para allí. Fue el caso de Eliseo. Eliseo, cuando él muere, lo tiraron
en un sepulcro, y cuando lo tiraron en el sepulcro venía una guardia de soldados que venían a sepultar a otro, o un féretro, ¿verdad? Vinieron los soldados y lo tiraron al sepulcro de Eliseo, y automáticamente el muerto ese resucita. Fíjese usted lo que es tan importante, que es la impartición, la transferencia. No, y la vida que llevó ese profeta, una vida real, ese era un fruto de una realidad de vida. Y yo creo que eso debe, yo invitaría a que ustedes en esta tarde pongan total importancia en querer aprender esto, porque es muy interesante que todos nosotros quieramos ser impartidores, que pongamos las manos sobre los enfermos y sean sanados, que oremos en nuestras casas y a la distancia otros reciban el beneficio de eso. O sea, la palabra dice, cuando se pongan dos de acuerdo en la tierra cerca de cualquier punto, alcanzarán lo que se pusieron de acuerdo. Usted puede estar acá y la hermana Lourdes en Miami, se ponen de acuerdo telefónicamente y suceden los milagros. Y es una realidad bíblica. Sucedió con Jesús cuando vino el centurión y tenía a su criado que se estaba muriendo. Y el centurión dijo, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero sé que tú eres una persona que impartes, y solamente con que tú digas la palabra, mi criado sanará. Y así fue. En ese momento Jesús dice y destaca, grande es tu fe, no encontré tanta fe en nuestros alrededores, sino como la tuya, y conforme tu palabra fuese hecho. Le pasó también automáticamente en otra persona también que había muerto, ¿verdad? Y cuando sucede eso, vuelve el centurión a la casa y dice que en el momento, por cálculos debe haber sido, en el mismo y preciso momento que Jesús impartió la orden, mire usted, él no estaba presente, pero él impartió la orden. En el preciso momento que impartió la orden, allí estaba aconteciendo el milagro y el criado se había puesto bien. Amén. Eso es impartición que surge de la adoración. Amén. Y te voy a decir la definición de adoración para continuar con esta enseñanza. Cuando usted lea eso, entonces yo tengo para agregar. Perfecto. Adoración en el griego, viene del griego, si quiere escribir, viene de la palabra proscunio. Proscunio. Con K. Cunio con K. Proscunio. Y del griego la palabra proscunio significa postrarse o arrodillarse. Mire usted, vio que la actitud que a veces tenemos, o que muchos tienen, que es arrodillarnos, significa una adoración. Bien, y a eso yo tengo para agregar que es más que una posición del cuerpo, es una actitud del corazón y una predisposición de la mente. Amén. Anótelo. Más que una actitud del cuerpo. Más que la posición del cuerpo, porque el apóstol dijo postrarse o arrodillarse. Pero podemos adorar sin impartir. Bueno, esto es igual. Más que una posición del cuerpo, es una actitud del corazón y una predisposición de la mente. Amén. Es un comportamiento, ¿verdad? Estamos hablando de adoración, amén. Esto es un crecimiento a nivel, de servicio, pero también para ser ministros en la casa, ministros sobre la vida de uno, ministros sobre una iglesia, un anexo, sobre las almas, sobre un barrio, sobre un país, porque son armas poderosísimas espirituales. Es un conocimiento, una herramienta para luego usar con frutos, con resultados. Vale la pena tenerlo claro esto. Amén. Algunos aspectos más. Hacemos esto, o sea, adorar a Dios, siempre con una actitud de reverencia, con amor, en oración, con respeto, con sacrificio, devoción. Vio que la palabra soy devoto, el mundo utiliza soy devoto de tal. Bueno, devoción. Devoto es una inclinación por alguien. Es una actitud de honra, de honor, honorar, obediencia. Y por supuesto tiene que ser una actitud de confesión.
porque también es la forma como nos acercamos al Señor, ¿verdad? Pero además usted lo hizo más rico, porque el apóstol puso confesión a Dios como una manera natural de la vida. No es una cosa especial, sino que lo hacemos todos los días. Estamos tan crédulos de lo que hacemos y a lo que queremos alcanzar en la presencia de Dios, que pasa a ser tan natural para nosotros. No es algo temporal o salteado o intermitente, sino que es algo natural que nos sale ya por convicción propia. Es un resultado de una actitud interna, que Claro. damos resultados externos. Podemos decir que no es oportunista. Claro. Es decir, cuando hablamos de que acercarnos a Dios con confesión de una forma natural, no es que yo busco una oportunidad poco para decir, bueno, erré, fallé y ahora sí tengo que arrepentir. No, no, no. Hay una, Todos los días nosotros debemos acercarnos ahí para confesar. Siempre hay algo que tenemos que confesarle a Dios. Siempre. Nuestra vida debe ser muy natural con Dios. A veces yo he escuchado en algunos cultos que algunos pastores dicen así: vamos a ponernos en pie y vamos a entrar en la presencia de Dios. Yo digo que nunca entramos en la presencia de Dios. Yo diría, nunca salimos de la presencia de Dios. ¿Cierto? Porque vivimos en su presencia, porque Él habita en todo lado, en todo lugar. Al principio fue lo que el apóstol le explicó. O sea, vivimos por naturaleza en la presencia de Dios las 24 horas. Mira, yo tengo una anécdota familiar para que vean, para que pueda reflejar esto que acaba de decir el apóstol. Un sobrino mío, mi amada suegra estaba en vida todavía, y ella acostumbraba bíblicamente a encerrarse en su cuarto, doblar sus rodillas y orar a Dios. Y claro, mi sobrino necesitaba 10 pesos porque tenía que ir al liceo y quería comprarse algo. Era real es esto, ¿eh? Esto era así, quería 10 pesos y ¿a quién le pedía? A la abuela. Y la abuela justo se había puesto a orar en el momento en que él tenía que ir a pedir. Y mi sobrino le golpea, entró, y claro, mi suegra se puso mal. Le dice, pero Nicolás, ¿no ves que estoy en la presencia de Dios? Y Nicolás muy naturalmente, y yo sé que es así, le dice, abuela, yo vivo en la presencia de Dios. Mire usted, mire usted. Es decir, le dijo, Nicolás, ¿no ves que estoy en la presencia? Claro, ella el arrodillarse era como ir a la presencia de Dios. Y él le dijo, abuela, yo vivo en la presencia de Dios, le dijo. Esto parece risueño, pero es así. Es así, sí. Yo no me tengo que forzar. Y hay base bíblica. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento, Elías precisamente, dice así: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no escaseará la harina ni el aceite conforme a mi palabra. O sea, vive Jehová en cuya presencia estoy. No es que Él se puso en la presencia, estoy siempre. Por eso el salmista dijo, si me remontara en las estrellas y tú estás, si fuera al fondo del mar, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Está en todo lugar. O sea, siempre estamos en su presencia. Y si no fuese así, Apocalipsis dice, tus ojos recorren toda la tierra. Amén. Si quiere agregar algo más, escuche. Es una actitud o intención interna del corazón del hombre para con Dios. Es algo interno. Claro, por eso decíamos hoy que no es solamente arrodillarse o postrarse, sino es una actitud interna, es una condición interna. Es un altar interno, porque no hay que olvidar que si bien buscamos a Dios foráneamente, adentro tenemos al Espíritu Santo, es decir que interiormente siempre estamos en presencia de Dios, exteriormente, internamente, porque llevamos su Espíritu dentro. Por eso la segunda anotación que usted puede tomar, yo puse acá, dice, es una forma de vida que nos permite tener comunión con el Espíritu Santo, que es lo que acaba de decir el apóstol. Claro. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Cuando se peca, el Espíritu Santo se entristece, pero cuando se vive en comunión, ahí hay impartición, ahí hay presencia, ahí hay unción, hay manifestación de Dios, porque Él es santo. Incluso dice, sed santo porque yo soy santo. O sea, como hijos amados, ¿verdad? Nos manda a ser santos y tiene que ser así. Tened en cuenta que todo esto es adoración. Esto que estamos hablando es adoración. Por eso yo les dije al principio que hoy el estudio de hoy es riquísimo. Vale la pena comerlo, nutrirse de eso, porque eso nos va a servir a cada momento.
Ustedes no se van a dar cuenta ahora, pero después va a dar fruto natural eso, porque cuando uno lo cree, uno lo asimila, se penetra en nuestra naturaleza. Y eso trabaja ahí adentro. Se hace propio. Por eso dice, somos llamados a ser partícipes, dice la epístola de Pedro, partícipes de una naturaleza divina. Y la naturaleza de Dios es espíritu. Por eso dice que a los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Él es espíritu y adoramos en espíritu, en el mismo renglón, por decir, en la misma naturaleza, en el mismo escalafón. Este punto es muy importante el que le voy a decir ahora. A veces nosotros podemos estar en una congregación y podemos estar adorando a Dios. Pero sabe que muchas veces, aunque estemos en congregación, no todos le adoramos por más que nuestra boca lo adore. Algunos están aislados. Entonces, es una aptitud personal. Es una aptitud personal, aunque la misma se pueda realizar congregacionalmente. Puedo estar en una congregación, pero puedo estar no adorando a Dios, por más que toda la congregación adore. Entonces, por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno es que los hermanos estén unidos y en armonía, es decir, en un mismo propósito, en una misma meta, en una misma dirección, con un mismo fin específico, puntual. En definitiva, es una aptitud que nace de adentro y se muestra hacia afuera. Recién decíamos eso, sí. Amén. Es una aptitud de adentro que se manifiesta afuera. Por eso Dios pesa los corazones, no es lo que ve de afuera. A veces tenemos una postura, una imitación de cristianos o temerosos o santos, es una postura exterior, pero Dios mira un poquito más allá interiormente. Por eso dice la Escritura que su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y estamos desnudos ante su presencia, porque nos mira por dentro la palabra de Dios. La palabra es espíritu. Amén. Juan 4:24. Si quiere puede tomar allí. Juan 4:24. Este lo conoce, este versículo. En aquel momento Dios dice que estaba buscando adoradores, pero no cualquier adorador. Y Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Amén. Ya con eso está poniendo un límite, que la adoración no es una aptitud carnal, no es una aptitud humana, sino que es una aptitud que nace del Espíritu. La Biblia dice que nadie le puede decir Señor a nuestro Señor Jesucristo si no es por el Espíritu. Amén. Cuando a usted le sale Señor, oh Señor, eso es porque el Espíritu empieza a obrar. Sí. Ese pasaje, si no mal entiendo, fue la que Jesús le dijo a la samaritana, pues ella dice quiero adorar. Y dice, y a tales adoradores Dios busca, que le adoren espíritu y verdad. Anda buscando esos adoradores. Es en el momento donde se encuentra con la mujer samaritana. Porque no es nuestra carne que adore, es nuestra alma, es una necesidad del alma, es un vínculo del alma con Dios. Nuestra alma tiene, dice el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vive. Del Dios que es, y cuando dice el Dios vivo es un Dios que se mueve, que se manifiesta. Puede haber un Dios estático, hecho de mármol, de piedra, de madera, de yeso. Pero nuestro Dios es un Dios vivo que se mueve. Y el salmista dice, mi alma tiene sed de ese Dios. Usted fíjese que en esa charla que Jesús tenía con la mujer samaritana se planteaba algo. Y le planteó esto a Jesús y le dice, Señor, ¿dónde es que en definitiva se debe adorar a Dios? Nosotros lo hacemos en Samaria, ustedes lo hacen en Jerusalén. Y no es el lugar. En definitiva no era el lugar. Entonces ahí entra la explicación de parte de Jesús, que Dios anda buscando a tales adoradores, porque Dios es espíritu. No, aparte dice en todo lugar, a los que le adoran en todo lugar, o sea, como que establece un principio. Yo siempre digo esto, si usted vive en el medio del campo, en una estancia, a 20 kilómetros de la ciudad, usted no tiene un templo, ¿cómo hace? Adora a Dios donde usted está, adore en todo lugar. No es preciso ir al templo, no hay excusa. Yo no puedo ir al templo porque llueve, porque no hay ómnibus, adore en su casa. Va sentado en el ómnibus, adore, está acostado, adore. Amén. ¿Se entiende?
Vuelvo a leer el Juan 4:24. Juan Dice así: 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Amén. Es decir, esos es necesario que le adoren. Hoy Dios anda buscando en la tierra hombres y mujeres, por eso ya te dije desde el principio que hay un tratamiento en las fibras espirituales que hay dentro nuestro. Nosotros somos creación y nacimiento natural, pero hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Y entonces esas fibras que han nacido dentro nuestro en el nuevo nacimiento es las fibras espirituales que nos pueden llegar a convertir en un adorador como Dios quiere que lo seamos, en espíritu y en verdad. Por eso el Señor dice: los ando buscando. Y hoy el Señor está sacudiendo el polvo de su pueblo, de la iglesia, primeramente el juicio por casa. ¿Para qué? Para provocar adoración. Por eso te digo, cuando yo hoy decía de que creo que este tiempo tiene mucho, pero mucho que ver con el hecho de que Dios está haciendo que nos acerquemos en una actitud de renuncia. Acuérdese que adoración era postrarse, era someterse. Lo hablamos el otro día de obediencia, ¿se acuerda? Acatar, someterse. Hoy estamos hablando que adorar es postrarse. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús para poder estar desviándolo del plan divino, le dijo: postrate delante de mí, adorame a mí. Y él dijo: no, yo no fui creado para adorarte a ti. Escrito está. Fui creado para adorar a mi Padre. Amén. Pero él no solamente lo hacía, sino que lo enseñaba. Y esto es lo que estaba enseñándole a la mujer samaritana. Amados hermanos, esto es muy profundo. Lo que la Biblia nos está enseñando a través de este estudio es que nuestro espíritu come, vive y se mueve en espíritu. Por eso cuando nosotros no le damos esa posibilidad a nuestro espíritu y a nuestra alma, vivimos angustiados. Ustedes van a ver grandes cantantes o actores de cine que hacen mucho dinero, tienen casa, tienen coche, viajan, tienen fama, pero no son felices porque no comen espíritu, no beben lo espiritual, están vacíos, están raquíticos espiritualmente y terminan matándose, quitándose la vida o drogándose porque no son felices. Nosotros somos felices, por eso Jesús dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Esta es la vida que Dios nos quiere ofrecer. Adoradores es buscar el alimento del alma y del espíritu. Por eso somos felices aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos coche, aunque no tengamos fama, pero tenemos la presencia de Dios. ¿Se entiende? Esto está re bueno. Bueno, entonces a través de este versículo podemos encontrar que el adorador verdadero tiene dos cualidades. Una que es ser en espíritu y otro en verdad. Y voy a tomar algunos aspectos de lo que significa en espíritu. Se lo dije hace un ratito al pasar, que sin Espíritu Santo no se puede responder a Dios. La adoración es una respuesta para Dios. Es decir, yo no le adoro porque quiero decirle: bueno, le voy a adorar. No, hay una motivación del Espíritu que nos lleva a que le adoremos. Es decir, vio que usted muchas veces viene acá a la iglesia y en la iglesia puede estar orando, puede estar ministrando, puede estar haciendo la limpieza, pero es un servicio. Pero aún muchas veces en el mismo servicio que nosotros hacemos hay algo que nos quebranta y que nos hace adorarle. Hay algo que nos lleva a no servir solamente, sino que capaz por ahí servirle y cantarle, servirle y orar en lenguas, servir y pegar gritos de júbilos, que servir y decir un gloria a Dios, un aleluya. Entonces no hay adoración real porque no hay una respuesta espiritual para con Dios. La adoración es una respuesta para con Dios. Amén. Es una respuesta. Si nosotros vemos en varios ejemplos, y hoy después vamos a ver si podemos alcanzar a expresar algunos ejemplos, una circunstancia como la que tuvo Pablo y Silas,
Dios permitió esa circunstancia para despertar adoración en ellos. No era que no estaba la adoración. Ellos eran servidores, ellos eran siervos del Señor, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, pero ellos allí en el medio de la cárcel despertaron adoración a través de salmos, a través de oración, a través de cánticos, y se produjo algo sobrenatural. Es decir, cuando Dios está buscando una respuesta de nosotros como adoradores, amén, provoca algo en nuestras vidas. Entonces, sin espíritu no se puede adorar o responder a Dios. Primera de Corintios 2:11 dice así: porque ¿quién es el hombre o quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Pero así tampoco conoció las cosas de Dios si no es por el espíritu. Entonces, cuando se produce una adoración dentro mío, es que estoy conociendo las cosas de Dios. Es que estoy adorándole al Señor. Y yo quiero que muchas de las batallas que a veces nosotros tenemos que afrontar, muchas de las guerras que muchas veces tenemos que confrontar en nuestras vidas, no se van a disipar si no comenzamos a practicar lo que es la adoración. El hombre corre con respuestas humanas para resolver las cosas humanas. Pero las cosas que nosotros enfrentamos, amén, necesitan una respuesta espiritual. Entonces Dios, a través de adoración, produce lo sobrenatural, como produjo en Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, donde le adoraron, cantaron himno al Señor a la medianoche, en la última de las cárceles, con cepos, con cadenas, y allí le adoraron al Señor, y Dios trajo una respuesta que fue como un terremoto, donde todas, escuche bien, todas las cadenas de ellos principalmente, y de los presos que estaban ahí, creo que eran 30 si no me equivoco, se soltaron todas. O sea, nuestra adoración permite que lo que está en nuestro entorno, por más que esté encadenado, se libere. Amén, iglesia. ¿Se entiende esto? Entonces no te preocupes de lo que está en tu entorno, sino preocupémonos por provocar una adoración en el espíritu para que genere la bendición de Dios. Como dice Danilo Montero, la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú. Es una concepción interna, es una declaración del alma y del corazón feliz. Amén. Uno de los versículos que hemos tocado muchas veces es Romanos 12, 1 y 2, que como para ser un adorador se requiere una mente centrada en Dios y renovada de verdad. Y Romanos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, que está hablando del cuerpo. Yo me presento en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Di conmigo: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. O sea, racionalmente yo sé que me tengo que presentar de esta manera, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero dice: pero no te conforméis tampoco a este siglo. Eso quiere decir, no te conformes a lo que te rodea, no te conformes a lo que observas. Si nosotros nos dejamos guiar por lo que observamos y por lo que nos rodea, no nos ponemos jamás que poder concentrarnos en las cosas del Espíritu. Entonces dice: no os conforméis. El conformar tiene dos acepciones. Conformar es quedar ahí en lo chato, en lo mediocre, pero también tomar forma en el costumbrismo, en lo que hablan y lo que hacen los mundanos. Por eso que no tomemos esa forma de conductas o actitudes o comportamientos, ¿se entiende? Pero tampoco nos conformemos con lo poco, con lo mediocre, sino que busquemos una vida superior. Tiene esas dos acepciones. No nos conformemos a esto, sino que vayamos a algo superior. Por eso tenemos que tener un clic en la mente positivo, un clic para la eternidad, no una vida temporal, sino una vida eterna,
Comenzamos en Dios antes de la fundación del mundo y terminamos en Dios en nuestra resurrección el día que resucitemos. Así es. Versículo 2 dice de Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable Y perfecto. y perfecta. ¿Cómo puedo entender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta? No conformándome a este mundo. No, aparte faltó un atributo ahí que es buena, agradable y perfecta. 3 atributos importantes. Nuestra mente debe concentrarse en las cosas de Dios y no en las materiales. Amén. Otro de los... ¿Quién sabe que estamos siendo transformados? No vamos a entrar en forma natural a la eternidad, tenemos que ser transformados. Pablo dice que cuando venga la resurrección, cuando venga Cristo en las nubes, la iglesia será arrebatada y los que hayan vivido en ese tiempo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sin santidad o sin transformación no hay vida eterna y eso nos debe preocupar tremendamente. Lo que estamos aprendiendo hoy, una vida de oración es una vida de transformación. Mira, ¿se acuerda que hace un año atrás aproximadamente tuvimos un congreso que decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él van a la vida? Amén. Y uno de los elementos necesarios, gracias Jonah, uno de los elementos necesarios que existe para que podamos estar siendo adoradores de en serio es la calidad del corazón que nosotros podamos tener. Entonces, requiere de un corazón puro, abierto y arrepentido. Y para esto, para especificar y para poder estar mostrando esto, tomamos un ejemplo, hay tantos ejemplos en la Biblia, pero si podemos buscar un personaje que decía que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, era David, porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dijo el mismo Dios. Y David tuvo un corazón como el corazón de Dios, pero había errado en algún momento. En 2 de Samuel capítulo 11, él erró en establecer una relación de David con Betsabé, una mujer que era muy bonita, muy bella, que no era la mujer de él, era la mujer de otro. Y la tomó, la mandó a llamar, claro, era el rey. Y esa mujer se acercó a él y el rey, aprovechando de su dominio, de su autoridad, de su cualidad, forjó y se llegó a ella, la conoció, dice la palabra, y tuvo un hijo. Tuvo intimidad con ella. Tuvo intimidad. Esa intimidad le trajo problemas porque en esa intimidad el corazón estaba turbado. ¿Se entiende esto, no? Un corazón sucio provocó un hecho aún de generar un hijo. Pero ese hecho no estaba reflejado por Dios porque había un corazón sucio en el medio. Entonces, en el corazón sucio estamos viendo que no hay una adoración a Dios, sino que hay una exaltación de la carne. Pero también él quiso ocultar eso y yo creo que Dios permitió que la mujer quedara embarazada para que quedara en evidencia pública el error que él en secreto había cometido. Tuvo un resultado público negativo, que él tuvo que pasar vergüenza y reconocer que había pecado. Bueno, una de las cosas que hablamos la semana pasada con respecto a la obediencia era que no pienses ni por un segundo, decía, que si escuchamos la voz equivocada y hacemos lo equivocado, podremos ser libres de las consecuencias. ¿Se acuerda de eso? Lo dije la semana pasada, no pienses ni por un segundo, dice así la expresión de C.S. Lewis, un teólogo británico. Dice, no pienses ni por un segundo. Jonathan Lewis. Jonathan Lewis. Sí, fue un teólogo. Y dice, no pienses ni por un segundo que si escuchamos la voz equivocada y obedecemos a esa voz, que podamos estar esperando ser librados de las consecuencias. El fruto es muerte, la paga del pecado es muerte. Chao. David dejó de ser un adorador. Acuérdese que la esencia de David, que era un adorador. Él era un adorador desde antes de ser rey. Adoraba a Dios allí con su instrumento cuando estaba cuidando el ganado de su padre. ¿Quién recuerda eso? Era un adorador por excelencia. Y usted fíjese,
aún siendo rey, podría haber sido el adorador, pero en este momento su corazón dejó de ser limpio, puro. Tiene una relación con esta mujer, nace un hijo, pero ¿sabe qué? Tuvo la capacidad del arrepentimiento. Digo conmigo, capacidad de arrepentimiento. Ahí podemos volver, apóstol, al principio cuando hablamos de la impartición. Este hombre fue un adorador ante ese rey, había unción en él, porque él con sus adoraciones sanaba los padecimientos de Saúl, ¿se acuerdan? Pero cuando él peca, esa unción desciende, o sea, deja de estar, entonces ya deja de impartir, ya no era el mismo adorador. Tuvo que arrepentirse públicamente, reconocer delante de Dios, confesar su pecado, para que el Espíritu Santo se motivara en él. En el Salmo 51 él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, ni el gozo de la salvación, dame un corazón limpio y un espíritu recto. Porque eso se le había ido por su pecado. Dejó de ser un adorador. Y en 2 de Samuel 12:13, fíjese lo que hizo él. Viene el profeta Natán, le dice la historia y él le expresa esto. Dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Un momento de placer, fíjese cuántas consecuencias negativas le trae. Acuérdese que se convirtió en un adúltero, se convirtió un asesino. En un asesino Y un mentiroso. Y mentiroso. Sí. Mire cuántas consecuencias. Eso es porque, ojo, quizás David aún participaba de las reuniones donde iban a adorar a Dios. ¿Escuchó? Quizás iba a las reuniones donde adoraban a Dios, pero su corazón no estaba ahí limpio. Entonces, el arrepentimiento, di conmigo, el arrepentimiento abre la puerta. No, pero hay un pasaje en la Escritura, creo que es en Génesis, que dice que el que no confiesa su pecado no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta hallará misericordia. O sea, hay un fruto negativo. No puede esconder su pecado. Dios aborta o, digamos, mira desde lejos al pecador porque él no acepta cohecho. No está de acuerdo hasta que nosotros es delicado el punto. Escuche las expresiones de David en ese tiempo. Salmo 32, versículo 3 y 4 decía así: mientras callé, mientras que no hablé, no confesó su pecado. Mientras que no confesé, se envejecieron mis huesos en mí, gemir todo el día. O sea, su falta de adoración a través de un corazón sucio, que había pecado y había errado, pero no había confesado, dice, mientras callé. Ahora, ¿por qué dice mientras? Porque seguramente cuando habló, cuando se liberó, cambió su vida. Él ocultó, mientras ocultó le pasó todo. No pudo. Ahora mire, dice... Además, ¿usted sabía que él tuvo un tiempo sin congregarse? Sí, 8 meses estuvo sin congregarse. Porque dice así, me acuerdo de cómo yo iba entre el pueblo, cómo conduje al pueblo de Dios al templo, y entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. O sea, me acuerdo de estas cosas. Ahora no lo estaba haciendo, por eso dice que se acordaba de estas cosas, porque dejó de ser la costumbre de él. Claro. Y incluso más dice, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Estaba tan amargado, tan dolido, tan, digamos, oprimido en su conciencia, que su pan era lágrimas de día y de noche. Usted fíjese que, como dice el apóstol, él dejó de asistir. ¿Y cuántas veces vemos que el pecado oculto sin confesar hace que justamente no se alimente su alma? No se alimente el alma. No por eso dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Mi alma tiene sed de Dios, pero estaba en una situación que no era acorde para que él recibiera el alimento. O sea, nos priva de la vida, nos corta de la relación con Dios, corta nuestra comunión con Dios el pecado. Es interesantísimo este tema de hoy. David seguía diciendo en el versículo 4, Salmo 32, dice así, el 3 decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, escúcheme, se agravó sobre mí tu mano. ¡Wow! No era la mano de Dios, la conciencia de él.
Sobre mí se agravó tu mano, se volvió mi verdor, lo que decía que era hermoso para con Dios, ¿verdad? Se volvió mi verdor en un sequedal de verano. Y mire lo que pasó, escuche bien, lo que hablaba del Salmo 51. La impartición dejó de estar, la unción desapareció. El Salmo 51, versículo 2 y 3 decía así, mire cuál fue el clamor, cuál fue la necesidad de querer reconciliarse con Dios. Decía, lávame más y más en mi alma. De mi maldad. Perdón, sí, nada que ver con... Lávame más y más de mi maldad. Él reconocía. Y límpiame de mi pecado. Él estaba rogando, Señor, es decir, yo quiero que entienda, hoy tenemos tanta bendición a través de Cristo. Y suma todavía, Sí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, Se quebró. Hoy tenemos el privilegio que sabemos que ante estas aptitudes, por eso están escritas, ante estas aptitudes es la llave que nos hace convertir en Dios, porque este salmo de clamor diciéndole, lávame más y más, Señor, de mi maldad, reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí todo el día, los sacrificios de Dios son de espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia tú, oh Dios. Eso decía todo en este salmo, el versículo 17. O sea, el salmista estaba entendiendo de que esa actitud era aceptada delante de Dios. Por eso yo puse, es importante esta actitud de humillación. Amén. En otras palabras, hoy hay una gran diferencia a lo que a David le tocó vivir. Hoy sabemos cuál es la voluntad de Dios. Está escrita. Por eso, la segunda aptitud del adorador, ¿cuál es? Una es en espíritu, que es lo que acabamos de ver. Y la otra en verdad. Y la otra en verdad. Entonces yo al conocer, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? La palabra, la verdad. Les quiero decir algo también, y ténganlo en cuenta. La oración del pecador, dice la Biblia, es abominación a Jehová. Él no escucha la oración del pecador. Aunque tú vayas de rodillas, que al principio comenzamos el estudio diciendo que era una actitud de estar de rodillas y para adorar y todas esas cosas, pero si eres pecador y no te has arrepentido de tu pecado, la oración tuya no tiene efecto delante de Dios. El cielo se te vuelve de bronce y no llega al cáliz donde van las oraciones de los santos, no de los pecadores, sino la oración de los santos. Cuando Jesús oró por nosotros, hablando de la verdad, la segunda cualidad que se necesita para ser un adorador como el Señor quiere, Jesús oró por nosotros y dijo, Señor, Padre, santifícalos, capítulo 17 de San Juan, verso 17, santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Y lo que está haciendo en esta tarde, porque tu palabra es verdad. Nos está capacitando que nos limpiemos por el conocimiento de la palabra, que apliquemos esa palabra en nuestra conducta, como disciplina, como comportamiento, como actitud, como cultura, como estilo de vida, como fundamento, como principio. Más que un deber, pues acá es un principio, es un pilar, es un fundamento. Es edificar sobre esas cosas. Y llegamos a los propósitos que queremos y digamos, Dios se agrada de eso y se manifiesta en nuestra vida, a favor nuestro. Amén. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. El Salmo 119, verso 142, expresa de esto, tu justicia es justicia eterna. Amén. Pero dice, y tu ley, la verdad. ¿Cuál es? La palabra de Dios es la ley. Tu ley, y tu ley, la verdad. Amén. O sea, cuando nosotros tenemos lo que hoy estamos teniendo aquí es el conocimiento para escapar de las garras del diablo. Para poder salir de una vida de derrota. El Salmo 119, versículo 9 dice así, él hace una pregunta a los que son jóvenes, Jonathan y compañía. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y yo? Pregunta él. También el joven José Luis.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Él pregunta, y él mismo responde, con guardar tu palabra. Entonces enséñame tu ley para que yo no peque contra ti. Versículo 9, versículo 10 del Salmo 119. Y ojo que no está hablando de la ley de Moisés. No, su palabra. La ley de Moisés era una ley reguladora de las costumbres, de las conductas, de las relaciones entre las personas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la ley en relación para con Dios. Ley moral. Que es la que está escrita en el corazón, y en la mente. Amén. Nadie puede decir yo no sé lo que agrada a Dios. Sí, sabemos porque está en nuestra mente. Y más lo que venimos a la iglesia. Escrita en el corazón del hombre. Hoy todo esto que estamos tomando nota nosotros, que estamos aprendiendo en esta escuela, es justamente a guardar en nuestro corazón, atesorar en nuestro corazón lo que es la ley de Dios, que es la verdad. Y les voy a decir una cosa, no crean que esto estamos dando el apóstol y yo para ustedes y nosotros estamos exentos. No, nada de eso. Estamos aprendiendo de la misma manera que ustedes, que por eso él dijo que va a anunciar el domingo un cambio de actitud de la iglesia, una iglesia de santidad, una iglesia de adoración, una iglesia que ha de buscar más plenamente a Dios, porque es para nosotros también, como apóstoles, no es solamente imponerles a ustedes o disponer una enseñanza para ustedes, sino que también nosotros estamos en el mismo asunto. Estamos aprendiendo a adorar a Dios en una adoración superior, digamos, un escalón más arriba. Ahora fíjese, no es que si te vamos a decir o le vamos a tratar de convocar para que usted lo haga, no le estamos diciendo no lo vas a poder lograr. No, te estamos dando las herramientas para poder lograrlo. Claro. Esa es la diferencia. Por eso yo le dije al principio que esto era muy importante, herramientas para cumplir la voluntad de Dios. Pero es para usted y para nosotros. Yo no puedo ser santo si no cumplo esto. Es decir, cuando el deber cristiano de ser hombres espirituales, mujeres espirituales, dice, presentaré mi cuerpo en sacrificio. Yo estoy decidiendo ofrecer mi cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, saber cómo lo tengo que hacer. Entonces, mi actitud para poder estar convirtiéndome en ese adorador que Dios quiere, Dios la va a tomar. La misma palabra dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, creados según Dios. Entonces, para ser espiritual, amén, se requiere, lo vuelvo a decir así puntualmente nada más, no es posible ser espiritual sin dar respuesta a Dios, hay que ser en el espíritu, no es con conductas humanas. Se requiere una mente centrada y renovada en la verdad, en la palabra. Se requiere un corazón puro, abierto y arrepentido, ¿verdad? Y se requiere que la adoración sea una respuesta a la verdad, que es propiamente la palabra y la ley que Dios nos ha dado. Amén. Y antes de poder cerrar, que ya estamos avanzando, les hablamos de Pablo y Silas. ¿Entendió lo de Pablo y Silas? Me gustaría, apóstol, si podés hablar de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Sí, que fue una adoración equivocada, ¿no? Ofrecieron fuego extraño, dice la Escritura, porque el hombre que peca quiere esconder su pecado, ya naturalmente es así. Pasó con Adán y Eva, que cuando vino Dios a buscarlos se habían escondido, porque se siente mal, se siente al desnudo. Tanto es así que él se vistió y dice, estoy desnudo. Ante su conciencia se siente desnudo. Y trataron de seguir a Nadab y Abiú, trataron de seguir de esa forma y de soslayar, o sea, esconder de cierta forma el pecado, pero se esconde de los hombres. También lo hizo Saúl en cierto momento, quería que el sacerdote adorara juntamente con él cuando él estaba en pecado, y el sacerdote dice, no, en eso no te acompaño. O sea, el Espíritu de Dios siempre nos va a juzgar, nuestra conciencia. La Escritura dice así en la epístola de Juan, si nuestra conciencia nos acusa, superior a nuestra conciencia es Dios, que es santo, santo, santo. ¿Se entiende? O sea, no tratemos, o sea, cuando digo no tratemos, también estoy hablando de mí. O sea, yo he aprendido en el tiempo esto, que no puedo ofrecer un sacrificio mentiroso o una vida supuestamente santa, porque la unción no está, o sea, digamos, el incienso, porque en las oraciones son añadidos incienso, nos dice la Escritura, que es el perfume para que sea una oración y un servicio agradable a Dios.
nosotros como sacerdotes personales, aunque no seamos predicadores o evangelistas o pastores o apóstoles, en la casa somos sacerdotes, o en nuestra vida personal somos sacerdotes. Dios no va a pedir cuenta a nadie, sino dice, cada uno dará cuenta de sí, serán juzgados personalmente. Por eso entonces que el Señor nos ayude a no querer dar sacrificios o por decir así, inciensos aromáticos falsos o falsos cultos, porque con Dios no va, porque Él conoce los corazones, incluso más, dice la palabra en Proverbios, que Él pesa la intención del corazón. ¿Cuál es la intención? ¿A quién queremos engañarse? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No hay forma de por decir así, de pasársela por, hacer como el basquetbolista, pasársela por arriba. Con Dios esas cosas no va, que el Señor nos ayude a ser temerosos, ¿no? Les hablamos hoy de Pablo y Sila, Hechos 16, del 23 al 26, está el centro, ahí para que podamos ver. En el caso del fuego extraño que dieron los hijos de Aarón. Sí, Nadab y Abiú, dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Es como que tú toques, o sea, pongo un ejemplo cualquiera, que tú toques la guitarra y bueno, pecaste, anduviste en cualquiera y viene el domingo y te subís ahí arriba con tu guitarrita y como siempre payás igual, pero el culto ya no es el mismo, porque el Espíritu de Dios se asquea de eso, ¿entiendes? La unción no baja, la presencia de Dios no se muestra, y ellos hicieron esto, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó, o sea que nunca les pidió. Escuche, aquí quizás a los ojos de los que estaban allí, ellos eran los hijos de los sacerdotes, y esto que estaban haciendo lo acostumbraban a hacer, porque era su trabajo. Claro, era una casta sacerdotal. O sea, lo que ellos estaban haciendo, quizás la gente dijo, uy, mira, lo están haciendo como otras veces, pero incluso la Biblia dice venían de una borrachera, vinieron ebrios, vinieron ebrios a traer el incienso. Claro, yo digo, si se hubiesen arrepentido y hubiesen pedido perdón, es decir, no por el pecado de la ebriedad, sino por la vida desordenada, quizás iban y ofrecían el sacrificio y no pasaba nada. Pero no lo hicieron. Acuérdense que en aquel tiempo entrar ni hablar al lugar santísimo, pero entrar al servicio era poderosamente... Pero hoy, apóstol José Luis, hoy es más delicado el asunto. Porque antes entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahora entramos todos nosotros a través de nuestra oración. Quiere decir que no podemos entrar en ese estado porque recibimos muerte más que vida, ¿se entiende? Si tú pecaste, adulteraste, fornicaste, mentiste, te emborrachaste, no adores a Dios en ese estado porque lo que trae sobre ti es muerte, es condenación y toda la Biblia te condena. No te condena el pastor, no te condena Dios, te condena la palabra, que es ley. Por eso digo, tenemos que tener misericordia de nosotros mismos y andar en limpieza y hacer las cosas como en esta tarde estamos aprendiendo. La historia de Nadab y Abiú está en Levíticos 10, 1 y 2. Anótelo. El final, ¿no? El final de la historia. Anótelo y después usted lo lee en su casa. Tenemos un ejemplo también de destrucción por causa de su rebelión, que fue el caso de Coré. Otro servidor. Coré eran servidores. Eso está en Números capítulo 16, versículos 3 y 4. Claro, Coré servía, pero su corazón estaba sucio para con Moisés. Y dijo, se reunieron, dice, contra Moisés, contra Aarón, y le dijeron, basta ya de privilegio. Para Coré, el hecho de que su primo esté siendo el sacerdote escogido por Dios, era como que era un privilegio de hombres, pero no, era algo escogido de Dios. Entonces, estaban cuestionando los designios que Dios había puesto. Y esto tenemos que cuidarnos, porque muchas veces podemos estar pecando en cuestionar las autoridades, que esto, que lo otro. Aquí ninguno somos santos, todos erramos, tenemos nuestra virtud, nuestros defectos, pero hay un orden de gracia de Dios y de misericordia, podemos decir, que a Dios le agradó ponerlo de esa manera. Entonces Coré no supo respetar lo que Dios había puesto en su momento como autoridad y poco a poco se destruyó. Y ella, mire, perdón, apóstol, no, está bien. dice, mire la expresión de ellos, dice, basta ya de privilegios.
número 16, versículo 3. Vaya ya de privilegio, todo el pueblo ha sido consagrado por Dios. Y no estaban mintiendo si todos eran de Dios. Era el pueblo hebreo. Dice, el Señor está con nosotros. También estaba diciendo verdad. El Señor estaba con todos ellos porque eran el pueblo escogido. Dice, ¿por qué se levantan ustedes como autoridad suprema? El problema estaba ahí. Celos. Que estaban viendo y ese servicio lo llevó a ser destructivo para el hombre. Entonces ahí nomás se confabularon. Y mire la actitud, escuche bien, porque el versículo 4 es crucial. Eso se lo estaba diciendo Aarón, se lo estaba diciendo Coré a su primo Moisés y a Aarón. Dice, al oír esto, lo que acabo de decir recién, versículo 4 del número 16, al oír esto, Moisés dice, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, se postró. ¿Qué dijimos que es adoración? Postrarse. Moisés vio que le estaban queriendo destruir, hacer daño, no lo querían reconocer como correspondía. ¿Qué hizo? Se postró su frente al piso, dice. Y mire, y dijo a Coré y a los que le seguían, y dijo a los que le Coré y los que le seguían, ¿verdad? Mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarse las ofrendas. Solo podrá presentarse aquel a quien Dios escoja. Hagan lo siguiente. Y ahí le dio una dirección, que es donde la vara de Aarón fue puesta, y de una noche al día siguiente floreció, dio almendros, reverdeció, dando testimonio que la vara de Aarón, o sea Aarón, era el que era escogido por Dios. A partir de ahí, la ira fue peor y ahí se lo traga la tierra después. O sea, estamos viendo qué destructivo que es querer ser un adorador natural a ser un verdadero adorador. Moisés fue un adorador, ahí lo estaba demostrando. Se inclinó. No se puso bravo, no fue a contender. Vio que hay mucha gente cuando no le quieren respetar, lo que sea, van y van a pelear. Van a mostrarse, yo puedo, o me tenés que reconocer. Aquí no. El hombre se humilló. Y Dios dio respuesta a él. Al día siguiente fue exaltado Aarón, y bueno, y después vino la destrucción. Son algunos ejemplos, ¿verdad? Y aquí hay algo especial que me dijo el apóstol, que yo lo anoté. Dice, la adoración verdadera no es egocéntrica, es teocéntrica. La adoración nace en Dios, no puede nacer en el hombre. El hombre se predispone. No es lo que yo puedo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no es lo que yo impongo, no es lo que yo invento, sino lo que Él hace. O sea, todo eso que dije al principio es egocentrista. Digamos, baso la autoridad o las cosas en mí mismo, mientras que lo otro es en lo que Dios quiere, como Él quiere y a la manera que Él quiere y en el tiempo de Él. Eso cambia todo. Cuando actúo egocéntricamente, quien está en el centro del escenario soy yo, no es Dios. El lindo soy yo, el fuerte soy yo. Yo hago las cosas como nadie las hace. El que predico, el que canto, soy yo. Eso es el egocentrismo, ¿verdad? En definitiva, cuando queremos ser un adorador, el que tiene que agradarse es el Señor y no nosotros mismos. Amén. Así que esto es lo que quisimos transmitirle. Estamos en horario y queremos orar. Agradecer más que orar. Agradecer a Dios. ¿A cuánto le ha servido lo que hemos? Levante su manito, ¿verdad? Bueno, nos ponemos contentos de que haya sido una instrucción. Estamos dispuestos, por supuesto, a seguir charlando si es necesario, para poder estar siguiendo ministrando en el nombre de Jesús. Amén. Oramos a Dios en el nombre de Jesús y agradecemos con nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Sí, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar, Señor, siendo partícipes de esta enseñanza. Glorias. Que tú nos has regalado hoy, Señor. Esto es un regalo tuyo, Señor. Sí, Señor. Gracias. Es un privilegio, Señor, el poder, Padre Santo, sacar la verdad a través de la Escritura, Señor. De poder, Padre Santo, ser partícipe de tanto amor
que a través de tu palabra, tú por el Espíritu Santo nos revela y nos instruye, Señor. Yo te doy gracias, Dios amado Señor, porque sé que en este espíritu de conciencia, de temor, de amor, se despertará, Padre Santo, Dios amado Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, una generación, Señor, de hombres y mujeres que sean adoradores, pero verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Padre, proclamamos tu bendición, proclamamos, Señor, tu bendición, proclamamos tu favor, proclamamos, Padre Santo, tu libertad, Padre, y nos preparamos, Dios, para que los próximos tiempos, Dios, esta tu casa y nuestras casas, Padre, se conviertan en verdaderas casas de adoración y de exaltación de tu nombre. Venimos ante ti, Padre, reconociendo tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús, di conmigo, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén. Aleluya. Si usted me